Cálculo, clase número 11, corresponde a la tercera parte de derivadas. Vamos a ver el signo de la derivada primera y algunos teoremas importantes relativos a las funciones derivables. Muy bien, primer teorema, tomamos un valor x0 del dominio de una función donde le pedimos que la derivada sea positiva. Entonces lo que afirma el teorema es que hay un entorno reducido de ese valor donde la derivada es positiva, tal que si yo tomo un valor mayor al cual estoy posicionado, la imagen es mayor al valor en el cual yo estaba parado. O si el valor es menor al valor original, entonces la imagen de la función de x es menor a la imagen de la función donde yo estaba parado. Es decir, en términos un poco más sencillos, que la función es creciente. Vamos a ver esto en un gráfico. Bueno, acá tenemos una función con tramos de crecimiento y de decrecimiento. Vamos a considerar un valor x0. El teorema me pide que la derivada sea positiva, es decir, que la recta tangente tenga pendiente positiva. Ese punto no me sirve, me voy a desplazar ahí, por ejemplo. Ahí tenemos un punto de derivada positiva, pues su recta tangente tiene pendiente positiva. Entonces lo que me dice este teorema es que si yo genero un entorno de ese valor x0 y tomo un punto x tal que x es mayor a x0, entonces f de x es mayor a f de x0. ¿No? Estamos comparando esa ordenada violeta con esta ordenada naranja, ¿no? Yo tomo un x mayor a x0, la imagen es mayor a la imagen de x0. Y por contraposición, si tomo un x menor a x0, ¿sí? Un x anterior, antes de la línea punteada naranja, a ver, apagó el entorno, un x anterior a la línea punteada naranja, la ordenada f de x, que sería la horizontal violeta, es menor a la f de x0. Es decir, traduciendo, ¿no? Un poquitito, si la derivada en un punto es positiva, entonces alrededor de ese valor la función es creciente, ¿sí? También si me desplazo, por ejemplo, hacia acá, ahí, donde la función también es creciente, tiene recta tangente positiva, ¿sí? Al revés, sería en ese punto donde tiene recta tangente dependiente positiva, la función es creciente. Bueno, esto que corroboramos gráficamente hay que, por supuesto, demostrarlo. Bien, por hipótesis, la derivada en x es mayor a 0. En x0, perdón, acá hay un error de tipeo. La derivada en x0 es positiva. Lo que define la derivada es el límite del cociente incremental. Entonces planteamos que el cociente incremental es mayor a 0. De esta definición hay dos posibilidades únicamente. Primero, que numerador y denominador sean positivos. El cociente, para ser positivo, debe ser entre términos que tengan el mismo signo. O ambos son positivos o ambos son negativos. Si ambos son positivos, si denominador y numerador son positivos, implica que si x es mayor a x0, despejando este menos x0 hacia el otro lado sumando, y despejando este menos f de x0 hacia el otro lado sumando, fíjense que planteamos parte de la tesis, ¿no? Que la función es creciente cuando x es mayor a x0. O, por el caso 2, que ambos, numerador y denominador, sean negativos, si nuevamente despejamos x y f de x, planteamos la segunda posibilidad, que la función sea creciente para un valor anterior, ¿no? Entonces hemos demostrado que en un valor donde su derivada es positiva, la función es creciente en un entorno de ese valor. Bueno, el complemento al teorema anterior, casi que es adivinable, en una función derivable tal que en un punto de su dominio la derivada es negativa, eso implica que la función es decreciente. ¿Sí? Volvamos al gráfico. Bueno, desplazamos el x0 ahora a algún valor donde la tangente tenga pendiente negativa. Ahí, por ejemplo, ahí tenemos pendiente negativa de la recta tangente. En el entorno ahora, el entorno siempre tiene un radio que se puede modificar. En ese entorno la función es decreciente. No, si yo tomo un x mayor a x0, la imagen f de x
es inferior a la imagen de f de x0. Y si tomo un valor anterior, la imagen f de x sería la auxiliar violeta, es superior a la imagen de x0, ¿no? Es decir, la función es decreciente. Bueno, la demostración es similar, queda a cargo del alumno. Resumimos estos dos teoremas de la siguiente forma. En un punto donde la derivada es negativa, la función es decreciente. Y en un punto donde la derivada es positiva, la función es creciente. Quiere decir que el signo de la derivada primera nos permite analizar el crecimiento y el decrecimiento de una función, siempre que sea derivable. Bueno, definimos entonces, tomamos una función definida en un intervalo y un punto perteneciente al dominio de la función. Vamos a definir extremo absoluto de la función si se verifica que la imagen de ese valor es la más alta, es la mayor o al menos igual a todos los puntos de la función. Y definimos un extremo relativo, la mayor o la menor, ¿no? En realidad, para ser extremo, extremo engloba el concepto de máximo absoluto y mínimo absoluto. Si la imagen es la más alta de todas las imágenes de la función, será un máximo absoluto. Si la imagen es la más baja de todas las imágenes de la función, será un mínimo absoluto. Y si eso se cumple para un entorno, no para toda la función, sino para un entorno, llegará a ser un extremo relativo, que podrá ser un máximo relativo, si la imagen es la más alta para un entorno de un punto de la función, o un mínimo relativo, si es la más baja para un entorno de una función. Vamos a ver esto también, por supuesto, en una interpretación geométrica. Volvemos a este gráfico donde tenemos un x0 variable a lo largo de la trayectoria de la función. Si yo me posiciono ahí, por ejemplo, ese punto es el más alto, esa imagen, esa auxiliar, es la más alta de todo el entorno denotado por las abscisas verdes. Si el punto X yo lo restrinjo ahí, verán que todos los puntos X que están dentro del entorno tienen su ordenada, la punteada violeta, inferior o al menos igual que la naranja. Ahora, sin embargo, si yo el punto X lo dejo salir del entorno y lo posiciono, por ejemplo, por acá, bueno, ese tiene una abscisa más alta. Entonces, no es x0 la ordenada, la imagen más alta de toda la función, pero sí lo es en un entorno. Quiere decir que este es un extremo relativo. Ahora, si esta función yo la acoto entre estos valores, por ejemplo, a ver, vamos a achicar ahí, vamos a poner ahí la función. ¿No? La función la restrinjo entre esos dos valores. Ahora, dado que la función termina en este punto, vamos a apagar el entorno, x0 queda, a ver si puede ir hasta ahí o hasta ahí. Ahí. Desde ahí toma todos esos valores. Ahí alcanza lo que antes era extremo relativo, pero al venir hacia abajo, la restricción de ese punto se alcanza ahí. Ese punto no puede superar el dominio acotado. Bueno, ahora, si me vuelvo a parar acá, ese punto es el más alto de toda la función de dominio acotado. Toda esta función, si va de este punto hasta este punto, ese es el punto más alto. Entonces este es un extremo absoluto, en este caso un máximo absoluto. En concepto de mínimo, si yo este punto lo llevo hasta acá, ese es el punto más bajo de un entorno. Por ejemplo, ahí yo puedo agrandar el entorno y ese sigue siendo el punto más bajo, pero no es el más bajo de toda la función, porque si este punto lo llevo, si x0 lo llevo hasta acá, ahí está más bajo que ahí. Acá está más bajo que acá. Entonces este sigue siendo un extremo, porque lo es para un entorno, pero es un extremo relativo. En este caso, este sería un mínimo relativo. El mínimo absoluto de esta función de dominio acotado, el punto más bajo que esta función pueda alcanzar, sería ahí. Como ahí alcanza el tope la función y no puede superar ese valor, este es el más bajo que la función alcanza. Bueno, si volvemos hacia la función sin acotar el dominio, esta función tiene
un extremo relativo ahí, que sería un máximo relativo, un mínimo relativo ahí, pero no tiene extremos absolutos, porque esta función al no estar acotada puede subir indefinidamente y bajar indefinidamente. Entonces no hay una ordenada más alta que toda la función o una ordenada más baja que toda la función. Así posee extremos relativos y no absolutos. Si la acotamos, posee extremos relativos y absolutos. Si esta función la pongo ahí, ahora ese extremo, que antes con la función ahí era absoluto, ahora es relativo, porque la función acá es más alta. Este sería el extremo absoluto ahora. Y el que estaba recién sería relativo. Muy bien. Por supuesto que un extremo que es absoluto es también relativo, porque si es el más alto de toda la función, lo es también en un entorno. Bueno, teorema. Una función derivable en un punto x0 que tenga un extremo relativo en un valor, ¿sí? que alcance un extremo relativo que no sea un punto crítico, que no sea el extremo de un dominio acotado, verifica que su derivada vale 0, ¿no? Este es un teorema muy importante porque nos va a servir como método para encontrar los extremos relativos, ¿sí? Bueno, vamos al dibujo antes de la demostración. Bueno, lo que vemos, recordemos que la derivada evaluada viene vinculada con la pendiente de la recta tangente. Entonces acá tenemos tangente negativa, acá tenemos recta tangente de pendiente negativa, acá tenemos recta tangente de pendiente positiva, y lo que afirma este teorema es que en el extremo la derivada vale 0, que es lo mismo que decir que la recta tangente tiene pendiente nula, es decir, se vuelve horizontal en el extremo. Acá abajo va a ocurrir lo mismo. ¿Ven? La recta tangente pasa de, en este caso, de negativa, de la pendiente, ¿no?, a positiva, y en el extremo se anula. La recta tangente se vuelve horizontal. Bueno, esto hay que demostrarlo, ¿no? Tomamos una función que es derivable por hipótesis, me lo plantea, me pide que sea derivable. Entonces, al derivarla y evaluarla en x0, hay solamente 3 alternativas y no puede haber ninguna más. O es positiva la derivada en x0, o es negativa, o es 0. Si fuese positiva la derivada en x0, entonces la función sería creciente, y eso implicaría que no puede ser un extremo, porque si está subiendo, no es un extremo. Si fuese negativa la derivada, tampoco sería un extremo, porque si así fuese sería decreciente, ¿no?, por el teorema anterior. Entonces, si es decreciente, no puede ser un extremo. Entonces, como había solamente 3 posibilidades, que sea positiva, que sea negativa o que sea 0, y si es extremo hemos probado que no es positiva y no es negativa, la única alternativa es que la derivada en un extremo valga 0. Ojo con el orden que hemos probado, ¿sí? Hemos probado que si tengo un extremo, la derivada se anula, no que si la derivada se anula, tengo un extremo. Esto no es un sí, solo sí, sino que es un entonces. Si hay un extremo relativo, la derivada se anula. No implica que la derivada no se pueda anular sin generar un extremo. Bien, ahí hemos probado el teorema. Bien, teoremas muy importantes. Empezamos por el teorema de Rolle. Si tomamos una función continua en un intervalo cerrado, derivable en el intervalo abierto, se pide continuidad en el intervalo cerrado y se exige derivabilidad en el abierto. No es necesario que sea derivable en los extremos, pero sí en todo el interior del intervalo. Y también le pedimos a la función que valga lo mismo en los extremos, que f de a y f de b tengan la misma imagen. Entonces, una función que satisfaga todas estas condiciones, continua en el cerrado, derivable en el abierto y con imagen idéntica en los extremos del dominio donde está definida, existe un punto interior al intervalo, un punto entre a y b, que no es a y no es b, tal que la derivada se anula. ¿Sí? Esto es muy relevante porque me permite garantizar la existencia de algún valor de derivada nula. Bueno, esto antes de la demostración vamos a tratar de dar una interpretación geométrica nuevamente. Bueno, a ver, tomemos acá una función, fíjense que la he restringido de manera que
la imagen del punto inicial del dominio y el punto final son iguales, ¿no? Fíjense qué es lo que ocurre. ¿Sí? Si yo la pongo ahí, por ejemplo, tenemos una función definida entre dos valores donde las imágenes de los extremos coinciden. Bueno, yo pongo un punto, este punto es interior, está restringido al interior del dominio. Entonces, esta función, sí, que he graficado en violeta, vemos, corroboramos geométricamente desde el dibujo que es una función continua, satisface las condiciones del teorema de Rolle, es una función continua del intervalo, en los extremos vale lo mismo. Entonces lo que me dice este teorema es que tiene que existir un punto interior donde la derivada se anule, es decir, un punto donde la recta tangente se torne horizontal, ¿no? que tome, que se vuelva paralela, digamos, a la línea punteada que está ahí arriba, y un auxiliar, no sé si se alcanza a ver, horizontal. Tiene que haber algún punto en el medio, no necesariamente en el medio, ¿no? Interior, donde la derivada se anule. Y si yo modifico el intervalo, bueno, ahí se sigue anulando, y se anula también por ahí, ¿no? La derivada. Y si yo lo traigo ahora, lo restrinjo de este lado, a ver, ahí. A ver si lo puedo, ahí. Daría la sensación de que se anula únicamente de arriba. Bueno, acá vimos en este caso que se anula dos veces. Bueno, el teorema no me afirma que se va a anular una única vez, me afirma que se va a anular al menos una vez la derivada en un punto interior de una función que satisfaga estas hipótesis. Bueno, esto vamos a demostrarlo, lógicamente. F por hipótesis es continuo, no lo tengo que probar. Es continuo en un intervalo cerrado. Uno de los teoremas importantes de las funciones continuas era el teorema de Weierstrass, que garantizaba la existencia de un máximo absoluto y un mínimo absoluto, ¿sí? No habíamos dado una definición propia o más tan formal como hicimos en esta clase de los conceptos de extremos y de máximos y mínimos, pero sí uno tiene una noción, un concepto intuitivo y aparte un conocimiento adquirido en la educación secundaria de lo que es un máximo y lo que es un mínimo. Entonces, cuando hablamos del teorema de Weierstrass, hablamos del concepto de máximo y mínimo absoluto, y habíamos visto que una función que es continua en un intervalo cerrado alcanza sí o sí un máximo absoluto, un mínimo absoluto. Entonces, como la función f de la hipótesis del teorema de Rolle es continua en el intervalo cerrado, tiene que tener un máximo absoluto y un mínimo absoluto. Voy a definir m minúscula al mínimo absoluto y m mayúscula al máximo absoluto, que, insisto, deben necesariamente existir por el teorema de Weierstrass. Bueno, si el máximo absoluto y el mínimo absoluto son iguales, entonces la función es una recta horizontal. Si el punto más alto y el punto más bajo son el mismo punto, es una recta horizontal, es una función constante, y la derivada de una función constante es 0. Entonces se verifica esto, porque en todos los puntos interiores entre A y B la derivada va a valer 0. Entonces se va a verificar que existe al menos uno. De hecho, van a existir infinitos. Ese es un caso trivial, así que lo mencionamos para mostrar que no hace que el teorema deje de funcionar, pero bueno, es trivial, no es el caso que nos interesa demostrar. Nos interesa donde el máximo y el mínimo absoluto sean valores diferentes, es decir, una función que tenga un desplazamiento hacia arriba y hacia abajo. Bueno, y si m es distinto de m mayúscula, si el mínimo absoluto y el máximo absoluto son valores diferentes, entonces se tiene que cumplir que necesariamente ninguno de los dos sea en simultáneo FDA. A ver, lo explico un poco mejor. Pedimos que el mínimo absoluto y el máximo absoluto sean valores diferentes. Entonces, no pueden ser ambos en simultáneo FDA, porque serían iguales. ¿Puede el mínimo absoluto ser FDA? Sí. ¿Puede el máximo absoluto ser FDA? Sí. Pero no pueden ser ambos FDA porque serían iguales y les estoy pidiendo que sean distintos, m minúscula y m mayúscula. Entonces, o uno es distinto de FDA o el otro es distinto de FDA. Bueno, vamos a suponer tres casos entonces ahora, ¿no? El primer caso sería que el mínimo absoluto no es FDA y el máximo absoluto sí.
El segundo caso sería que el mínimo absoluto sea f de a y el máximo absoluto no. Y el tercer caso sería que f de a, que sería la imagen del primer valor del intervalo, no sea ni el mínimo absoluto ni el máximo absoluto. Bueno, ¿qué pasa si el mínimo absoluto no es f de a y el máximo absoluto sí es f de a? A ver si esto lo podemos ver en un dibujo. Bueno, sería, a ver, que el extremo sea el punto más alto de la función. Sería algo así. Acá tenemos que el máximo de la función se da en el extremo f de a. Bueno, f de a es igual a f de b, así que sería lo mismo decir por hipótesis. Pero acá vemos que el máximo absoluto se da en f de a. Y el mínimo absoluto, que está por acá, no se da en f de a. Este sería el caso 1. Bueno. Dado que el mínimo absoluto no es f de a y m es el mínimo absoluto, entonces hemos visto en el teorema anterior que si yo tengo un mínimo absoluto, ese mínimo además de ser absoluto es relativo. Y si yo tengo un extremo relativo, entonces la derivada se tiene que anular. Ese fue el teorema que demostramos anterior. Dado que el máximo es f de a, el máximo absoluto es f de a, todas las imágenes están por debajo de f de a. ¿Sí? Todos los valores del intervalo están debajo de f de a. Vamos de vuelta al dibujo. Acá, ¿no? Las imágenes ahí de ese punto rojo, esa línea punteada más finita, están todas por debajo de la horizontal de f de a. Todos los valores interiores. Bueno, entonces el mínimo anda en un valor interior. Este m minúscula que es el mínimo. Bueno, el teorema anterior, lo que decía recién, es que existe un valor donde la derivada se anula, que es el mínimo absoluto. Un valor x que me da por imagen SM minúscula, que es el mínimo absoluto. Bueno, esto por ahí queda un poco rebuscado, pero ¿qué es lo que he probado? Que existe un valor que está entre A y B, donde la derivada se anula, que es lo que me dice la tesis. Caso 2. Caso 2 es que el mínimo absoluto sea en f de a. A ver si esto lo puedo mostrar en un dibujo. Bueno, tendría que ser por acá, donde ahí el extremo inferior, el extremo a y b, ¿no? Porque son iguales. Ahí es el punto más bajo de la función. Todas las imágenes de los puntos interiores son superiores a la del extremo, ¿sí? El máximo se alcanza en un valor diferente de f de a, el máximo absoluto se alcanza en un valor que no es f de a, que necesariamente tiene que estar entre a y b, y ese valor que está entre a y b hay un xm tal que me da ese valor, y que por ser máximo absoluto es extremo absoluto y relativo, entonces su derivada se anula. Ese valor, en el caso del dibujo, vamos de vuelta, andaría por ahí, ¿no? Donde la derivada se va a anular y es un valor interior. ¿Sí? Más allá de la interpretación geométrica, he probado lo que el teorema me pedía, que es que hay un valor en el medio donde la derivada se anula. ¿Y qué pasa ahora si el mínimo absoluto y el máximo absoluto no son f de a ni f de b? Sería, a ver si podemos restringir la función, ahí, ¿no? El máximo absoluto se da por ahí, que no es f de a. El mínimo absoluto se da por ahí, que tampoco es f de a. Entonces, ¿cómo probamos que va a haber un valor interior donde la derivada se anula? Bueno, nuevamente hemos probado que, digamos, nos apoyamos en la idea que el mínimo absoluto y el máximo absoluto tienen que estar en el intervalo por el teorema de Weierstrass. Si no están en los extremos, están en puntos interiores. Y en esos puntos interiores, que se alcanzan en los extremos absolutos, la derivada se tiene que anular por el teorema anterior. Entonces se anula mínimo 2 veces, que es donde se alcanza el máximo absoluto y el mínimo absoluto. Y ahí queda probada la tesis del teorema de Rolle, que me garantiza que una función que es continua en un intervalo cerrado y derivable, y que en los extremos vale lo mismo, su derivada se anula en algún punto interior. Bueno, teorema de Lagrange ahora, ¿no? También conocido como teorema del valor medio del cálculo diferencial, porque hay muchísimos teoremas del valor medio. Recordemos el teorema del valor intermedio de las funciones continuas. Bueno, este es el teorema de Lagrange o teorema del valor medio del cálculo diferencial.
Bueno, tenemos un punto de partida similar al del teorema de Rolle con una hipótesis menos. La función es continua del intervalo cerrado, derivable del intervalo abierto igual que antes, pero en este caso no le exigimos que en los extremos valga lo mismo. Entonces lo que me dice este teorema es que hay un punto interior del intervalo donde la derivada vale f de b menos f de a sobre b menos a, que bueno, le sonará, esto es el cociente incremental, ¿sí? Bueno, vamos a tratar de interpretar esto geométricamente. A ver, vamos a usar este dibujo ahora. Si yo tengo una función continua en un intervalo, ahora los extremos del dominio de esta función no están restringidos a valer lo mismo. Sí puede ser menor f de a, f de b, puede ser una función estrictamente creciente, estrictamente decreciente, f de a ser mayor a f de b, bueno, no importa. Lo que me pide es que hay algún punto restringido entre esos dos valores donde la derivada, que es lo mismo que la pendiente de la recta tangente, vale lo mismo que el cociente incremental. ¿Qué es el cociente incremental? Recordemos que el cociente incremental es la pendiente de la recta secante, ¿no? Porque esta altura, acá es f de a menos f de b, y esta base es b menos a. Entonces eso ya lo habíamos hablado cuando vimos la interpretación geométrica de la derivada. Bueno, entonces lo que me dice el teorema de Lagrange, o el teorema de valor intermedio del cálculo diferencial, es que hay algún valor entre a y b donde la pendiente de la recta tangente es la misma pendiente que la de la recta secante, es decir, que toma ese paralelismo ahí, más o menos. Si yo modifico los extremos de integración ahora, eso cambia la recta secante, y lo que me garantiza todavía el teorema de Lagrange es que ahora el punto no es este, pero va a haber uno donde la pendiente de la recta tangente, es decir, la derivada evaluada, coincide con la pendiente de la recta secante, ¿no? Que son paralelas la recta secante con la recta tangente. Bueno, lógicamente vamos a tener que demostrar esto. Tomamos los puntos a f de a y b f de b, que son los extremos de integración, y trazamos la ecuación de la recta secante, ¿no? Recordemos, bueno, acá usamos la fórmula de la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Este r de x sería el y genérico, este x es el x genérico, y después usamos, bueno, a f de a como coordenadas del primer punto y b f de b como coordenadas del segundo punto. Acá hay que despejar r de x, ¿sí? Sacamos factor común. Acá, si quisiésemos, podríamos sacar factor común f de b menos f de a sobre b menos a, para que nos quede bien indicada que es la pendiente. Bueno, pero por ahora lo dejo así. Bien, derivo la ecuación de la recta secante. Esta r de x es la ecuación de la recta secante. Si derivo, esto es una constante, así que se va, f de a es una constante, así que se va, constante multiplicando a x, queda la constante y la derivada de x es 1, así que la derivada de r de x es el cociente incremental. Bueno, defino ahora la función auxiliar h, que es la función original de las hipótesis del teorema de Lagrange menos la recta secante. Esta es mi función h auxiliar. Esta función h es continua y derivable. ¿Por qué? Bueno, porque es resta de funciones continuas y derivables. La función f es continua y derivable por hipótesis. La función r es un polinomio, es una recta, y sabemos que los polinomios son continuos y derivables en todo su dominio, o en todos los reales, para ser más preciso. Entonces, resta de funciones continuas y derivables, h me da una función continua y derivable. Bueno, ¿qué me interesa saber ahora? Evaluar h, esa función auxiliar, en a y en b. Bueno, h de a es f de a menos r de a, y afirmo que esto da 0. ¿Por qué? Bueno, f de a lógicamente da f de a. Me interesa saber qué da r de a. Bueno, esta era la ecuación que había trabajado recién. Acá tenía una x, lo que hice fue sustituir la x por la a. Fíjense que todo este término y todo este término son iguales, se van a simplificar, y me queda que r de a da f de a. Entonces, este r de a coincide con f de a, y esta cuenta es f de a menos f de a, por eso veo que da 0. ¿Qué me da ahora h de b? Bueno, es f de b menos r de b, y también afirmo que da 0. ¿Por qué? Porque voy a la ecuación de la recta secante, donde acá había una x, sustituyo la b,
Y ahora me queda toda esta expresión donde el primer término y el segundo término puedo sacar factor común, el cociente incremental, y me va a quedar acá b menos a, que se simplifica este b menos a con el b menos a del denominador de la pendiente, y me va a quedar f de b menos f de a más f de a. ¿Sí? F de a negativo y f de a positivo se van a ir, quiere decir que r de b da f de b, y esta cuenta es f de b menos f de b, o sea 0. ¿Qué pasó? La función auxiliar h, que era f menos r, es continua, es derivable y vale lo mismo en a y en b, es decir, satisface las condiciones del teorema de Rolle, que es el teorema anterior. Tiene que existir algún punto entre a y b donde h derivado sea 0. Bueno, ¿quién es h derivado? Bueno, como la derivada es distributiva respecto a la resta, es f derivado menos r derivado. R derivado ya lo habíamos calculado, era el cociente incremental. Y f derivado es f derivado. Entonces, al evaluar la derivada en c, toda esta cuenta me tiene que dar 0. ¿Sí? Acá, por teorema de Rolle, esto vale 0. Entonces, esta cuenta tiene que valer 0. F derivado en c menos r derivado en c. R derivado en c, recuerden, ya lo habíamos evaluado, era el cociente incremental. Toda esta cuenta tiene que dar 0, que es h' en c, que acá vemos que da 0. Bueno, esto despejado, lógicamente, me da que f' es igual al cociente incremental, que es lo que quería probar, ¿no? Es lo que está acá arriba. Que existe un punto entre a y b donde la derivada vale lo mismo que el cociente incremental. Y ahí he probado el teorema de Lagrange. Bueno, este teorema de Lagrange vamos a hacer una observación antes de avanzar. Vamos al dibujo nuevamente. Si yo hago a los extremos de este intervalo valer lo mismo, el teorema de Rolle se convierte en un caso particular del teorema de Lagrange. ¿Por qué? Porque la pendiente de la recta secante entre dos puntos de igual ordenada es 0. Entonces el teorema de Rolle se convierte en un caso puntual, en un caso particular del teorema de Lagrange. Si yo hubiera demostrado primero el teorema de Lagrange, después podría haber demostrado el teorema de Rolle como un corolario. Bueno, avancemos. Teorema de Cauchy o teorema del valor medio del cálculo diferencial generalizado. Esta sería la generalización de los teoremas anteriores. Estamos yendo de lo particular a lo general. El teorema de Rolle es un caso particular del teorema de Lagrange, y el teorema de Lagrange va a ser un caso particular del teorema de Cauchy. Bueno, también se le conoce como el teorema de las dos funciones de Cauchy a veces. Tomamos dos funciones, f y g, ambas continuas y derivables en el intervalo abierto, continuas en el cerrado, derivables en el abierto, y le vamos a pedir una condición que va a sonar rara ahora, pero ahora vamos a ver por qué, que la función g no valga lo mismo en los extremos, que g de a y g de b no sean iguales, ¿sí? Y además que la derivada de g no valga 0 para ningún valor del intervalo. O sea, g tiene algunas restricciones para poder usar el teorema de Cauchy. Bueno, si se satisfacen esas hipótesis para las dos funciones, existe un valor c interior a y a b, tal que la derivada de f dividido la derivada de g vale lo mismo que el cociente de los incrementos de las dos funciones. Bueno, acá se ve por qué se le pide a g' que no sea 0, porque este lado de la igualdad quedaría dividiendo por 0, que no se podría, y también vemos por qué se le pide a g que en los extremos sea tome valores diferentes, porque el segundo miembro anularía su denominador y no se podría. ¿Por qué digo que esto generaliza lo anterior? Bueno, porque el teorema de Lagrange es un caso particular del teorema de Cauchy cuando g es la función identidad. Cuando g de x es x, resulta el teorema de Lagrange. Bueno, esto no hay una interpretación geométrica tan lineal como en lo anterior, porque son dos funciones, así que procederemos directamente a demostrar esto. Bueno, tomamos una función auxiliar. Esto es un artificio matemático. Esto es que alguien demostró este teorema de esta manera, ¿sí? Sigamos con la demostración. Vamos a alcanzar a demostrarla, pero pensemos que alguien decidió tomar esta o se dio cuenta que partiendo de esta función auxiliar podemos demostrar el teorema de Cauchy. Bueno, la función auxiliar se llama P y está definida como f de b menos f de a, que son dos valores que existen por hipótesis
que es una constante, multiplicando a g, que es una función continua y derivable por hipótesis, menos g de b menos g de a, que también es un valor que existe, que es una constante, multiplicando a f, que es una función continua y derivable. Es decir, me queda una función continua y derivable por una constante, que es continua y derivable, menos otra función, que es una constante por una función continua y derivable, es decir, resta de funciones continuas y derivables es una función continua y derivable. Abreviando, p, función auxiliar, es continua y derivable. Bueno, ¿dónde? ¿Cuánto vale p de a? ¿Cuánto vale p evaluado en a? Bueno, esto es una constante, así que vale lo mismo, me queda g de a. Esto es una constante, así que vale lo mismo, me queda f de a. ¿Sí? Sería esta expresión. Si hacemos distributiva de g de a, f de b por g de a, menos f de a por g de a, acá distributiva de f de a, g de b por g de a por f de a, ¿no? Acá cambia de signo por menos menos. Muy bien, esas dos expresiones son idénticas, así que se simplifican mutuamente. Me queda f de b por g de a menos g de b por f de a. ¿Y cuánto da ahora p evaluado en b? Bueno, nuevamente, sustituyo esta x por b y esta x por b. Lo demás es constante. Nuevamente distributivas, ¿sí? F de b por g de b, f de a por g de a, g de b por f de b, g de a por f de b, cambiado de signo por el menos menos, ¿no? Acá también, ¿no? Lógicamente g de b por f de b va a quedar negativo. Esas dos expresiones ahora son iguales, así que queda menos f de a por g de b, g de a por f de b. Si analizamos, son iguales, quedaron conmutadas, tanto la suma, tanto la resta como los productos, pero fíjense que f de b por g de a es lo mismo que g de a por f de b, con el mismo signo, y g de b por f de a es lo mismo que f de a por g de b con el mismo signo. Es decir, la función p es continua, derivable, y en los extremos vale lo mismo. Entonces, satisface las condiciones del teorema de Rolle. ¿Qué me garantiza? Que existe un c entre a y b tal que la derivada sea 0. Entonces, como p lo habíamos definido de esta manera, al derivarlo, la constante no se deriva g, me queda g', menos esta constante que tampoco se deriva, f derivado me queda f'. Esto lo vamos a evaluar en c y a, lógicamente, igualar a 0. Existe c tal que p' valga 0, entonces sustituimos todas las x por c e igualamos a 0. Y de acá nos resta despejar, pasamos todo esto restando sumando y hacemos esta f de b menos f de a va a pasar dividiendo para acá y f' va a pasar dividiendo el primer miembro o al revés, ¿no? Que es lo mismo, y nos queda lo que quería probar. ¿Sí? Ahí llegamos, hemos llegado a la tesis, hemos probado el teorema de Cauchy. Muy bien, eso es todo para la clase número 11.